El relato que vamos a explorar hoy es uno de los más dramáticos y conmovedores de las Escrituras y nos habla sobre el trágico final de Juan el Bautista. Esta historia que nos revela la compleja interacción entre fe, poder y moralidad se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de este acontecimiento, primero debemos conocer un poco más sobre quién era Juan el Bautista y su papel en la historia bíblica. Juan el Bautista, un personaje fundamental en el cristianismo, es conocido por su papel como precursor de Jesucristo. Su nacimiento, narrado en los Evangelios, fue en sí mismo un milagro. Zacarías, su padre, y Elizabeth, su madre, eran ya de edad avanzada y no habían tenido hijos. El ángel Gabriel se apareció a Zacarías para anunciarle que tendrían un hijo, quien será grande delante de Dios y lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. Juan creció en el desierto, llevando una vida ascética, enfocada en la preparación espiritual para la misión que Dios le había encomendado. Juan era conocido por su llamado al arrepentimiento. Vestido con ropa de pelo de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, su apariencia y modo de vida reflejaban su mensaje de humildad y conversión. Bautizaba a aquellos que reconocían sus pecados y buscaban un nuevo comienzo con Dios, por lo que fue conocido como Juan el Bautista. Incluso bautizó a Jesús, marcando el inicio del ministerio público de Cristo. Sin embargo, su firmeza en la verdad y su valentía para reprender el pecado lo llevaron a un trágico destino. Juan criticó abiertamente a Herodes Antipas por tomar a Herodías, la esposa de su hermano Felipe, como su propia esposa, algo que era considerado inmoral y prohibido por las leyes judías. Herodes, aunque perturbado por las palabras de Juan, lo respetaba y temía actuar contra él, ya que el pueblo lo consideraba un verdadero profeta. La historia alcanza su clímax durante la celebración del cumpleaños de Herodes. En medio del banquete, la hija de Herodías, a menudo identificada como Salomé, realizó una danza que agradó tanto a Herodes que éste, impulsivamente, le prometió darle cualquier cosa que pidiera, hasta la mitad de su reino. Instigada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, aunque consternado por esta petición, se vio obligado a cumplirla debido a su juramento y al deseo de no parecer débil ante sus invitados. Así, Juan el Bautista fue decapitado en la prisión y su cabeza fue presentada en un plato a la joven y su madre. Este acto cruel e injusto marcó el fin de la vida terrenal de un profeta que había dedicado su existencia a preparar el camino para Jesucristo. Este relato, que encontramos en Mateo 14:1-5, nos muestra la complejidad y a menudo las trágicas intersecciones entre el poder terrenal y la fidelidad a la verdad divina. La historia de Juan el Bautista nos recuerda la importancia de la valentía y la fidelidad en la vida de fe, incluso frente a la adversidad y la oposición. Su vida y muerte son un testimonio poderoso del costo a veces de seguir la verdad y la justicia. El pasaje que nos proponemos analizar hoy nos lleva a un profundo examen del complejo mundo de la política, la moral y la fe en tiempos de Jesús, centrándonos en la figura de Herodes Antipas y su relación con Juan el Bautista. Este relato, que mezcla la historia bíblica con la historia secular, nos brinda una perspectiva única sobre las tensiones y conflictos de la época. Comencemos aclarando la figura de Herodes en el Nuevo Testamento. Es crucial distinguir entre los diferentes Herodes mencionados en las Escrituras para comprender correctamente el contexto histórico. Herodes el Grande, conocido por su reinado durante el nacimiento de Jesús y por la trágica matanza de los inocentes en Belén, dejó un legado dividido entre sus hijos tras su muerte. Estos incluyeron a Arquelao, gobernando Judea y Samaria hasta su deposición y reemplazo por Poncio Pilato, Felipe, tetrarca de las regiones del norte como Traconítide e Iturea, y Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, el protagonista de nuestro relato. La vida personal de Herodes Antipas estuvo marcada por decisiones controvertidas, especialmente su relación con Herodías. Herodías, inicialmente casada con Felipe, hijo de Herodes el Grande, abandonó a su esposo para unirse a Herodes Antipas, lo que generó un gran escándalo. Esta unión no solo fue vista como inmoral por el pueblo judío, por ser Herodías una parienta cercana, sino que también infringía las leyes judías que condenaban el adulterio y el casamiento con la esposa de un hermano, como lo señala Levítico. En este contexto, Juan el Bautista, conocido por su integridad y valentía, denunció abiertamente el comportamiento inmoral de Herodes y Herodías. Esta denuncia llevó a que Herodes encarcelara a Juan, aunque según los textos bíblicos, Herodes no quería matarlo, temiendo tanto la reacción popular, ya que Juan era considerado un profeta, como las posibles consecuencias espirituales de matar a un hombre justo.
La fama de Jesús, que crecía en aquel entonces, llegó a oídos de Herodes Antipas. Su conciencia, perturbada por el recuerdo de Juan el Bautista y su injusta prisión, lo llevó a pensar que Jesús era Juan resucitado. Este pensamiento revela no solo la culpa que Herodes sentía por su trato hacia Juan, sino también la profunda impresión que Juan había dejado en él. Es interesante notar cómo los eventos históricos se entrelazan con las enseñanzas y las situaciones actuales. Hoy en día, la historia de Juan el Bautista sigue siendo un poderoso recordatorio de la importancia de la integridad y la valentía en la fe. Su disposición a hablar la verdad, sin importar las consecuencias, resuena en un mundo donde a menudo se evita confrontar la injusticia y el pecado. Juan representa un modelo de compromiso inquebrantable con la verdad, algo que se necesita en todas las épocas y contextos, incluyendo en las iglesias modernas. Continuando con la historia bíblica, vemos que la trágica decisión de Herodes de silenciar a Juan, aunque inicialmente evitada por miedo al pueblo, finalmente se lleva a cabo. Este acto, impulsado por un juramento precipitado y la influencia de Herodías y su hija, culmina en la decapitación de Juan. Este desenlace nos muestra cómo las decisiones tomadas bajo presión y sin consideración moral pueden tener consecuencias devastadoras. La historia de Juan el Bautista, su valentía en la denuncia del pecado y su martirio a manos de Herodes Antipas se convierten así en un testimonio atemporal de la lucha entre el poder terrenal y la verdad espiritual, un tema tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. El pasaje que nos disponemos a explorar profundiza en la compleja y conflictiva relación entre Herodes Antipas y Juan el Bautista, destacando la paradoja de un gobernante poderoso que se encuentra a la vez intrigado y atemorizado por la presencia de un profeta del desierto. Este análisis se basa en el relato de Marcos 6:20, que nos dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes Antipas, a diferencia de otros miembros de su familia como Herodes el Grande o Arquelao, no se deleitaba en ser un tirano. A pesar de tener encarcelado a Juan el Bautista, Herodes se encontraba en una constante lucha interna, consciente de la justicia y santidad de Juan. Este conflicto interno se manifestaba en su fascinación por escuchar a Juan, a pesar de que sus palabras lo confrontaban directamente. Juan no era un adulador, sino un hombre que se atrevía a decir la verdad, incluso al mismo rey. Sin embargo, la admiración de Herodes por Juan no se traducía en acción. Aunque le gustaba escucharlo, no estaba dispuesto a seguir sus enseñanzas. Esta situación refleja lo que se dijo del profeta Ezequiel, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. En el caso de Herodes, su fascinación por Juan era superficial, ya que no estaba dispuesto a cambiar su vida pecaminosa. Este patrón se repite a menudo en la historia bíblica y en la actualidad. Muchas personas, incluyendo líderes poderosos, pueden admirar la verdad y la justicia, pero suelen rechazarlas cuando entran en conflicto con sus deseos o intereses personales. Herodes se debatía entre el respeto por Juan y su relación pecaminosa con Herodías, una lucha entre la conciencia y la pasión que finalmente lo llevó a cometer un acto atroz. La historia llega a su trágico clímax durante el cumpleaños de Herodes, como se narra en Marcos 6:21 al 29. La hija de Herodías danzó de una manera que agradó a Herodes, quien en un impulso y bajo la influencia del vino, le prometió darle cualquier cosa que pidiera. Instruida por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Aunque Herodes se entristeció, su juramento y la presión de sus invitados lo llevaron a cumplir esta macabra solicitud. Este incidente revela varias facetas de la personalidad de Herodes, un hombre poderoso, pero débil en carácter, fácilmente influenciable y dominado por sus pasiones. Aunque sabía que encarcelar a Juan era una injusticia, cedió ante Herodías. Su reacción al baile de la hija de Herodías muestra a un hombre corrompido por sus deseos. La decisión de Herodes de cumplir con el pedido de decapitar a Juan ilustra la peligrosa combinación de poder, lujuria y debilidad moral. En resumen, la historia de Herodes y Juan el Bautista es un poderoso recordatorio de las complejas interacciones entre el poder, la moral y la espiritualidad. Muestra cómo las pasiones y las decisiones impulsivas pueden llevar a consecuencias trágicas y cómo la verdad y la justicia a menudo se sacrifican en el altar de la conveniencia personal y política. Este relato nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y sobre cómo respondemos a la verdad cuando se nos presenta. El relato de la muerte de Juan el Bautista y las consecuencias que siguieron para Herodes Antipas y Herodías es una historia de poder, pasión y justicia divina. Esta narrativa nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana, el pecado y la redención.
La petición de la hija de Herodías, instigada por su madre, de recibir la cabeza de Juan el Bautista en un plato, representa uno de los momentos más oscuros en la vida de Herodes Antipas. A pesar de reconocer la justicia y santidad de Juan, Herodes no tuvo la fortaleza moral para rechazar esta petición. Esto se debe en parte a su deseo de mantener su imagen y autoridad ante sus invitados, demostrando así una debilidad de carácter y una falta de integridad moral. La ejecución de Juan el Bautista nos muestra cómo las decisiones impulsivas y la falta de carácter pueden llevar a actos terribles. El relato bíblico en Mateo nos cuenta cómo los discípulos de Juan recogieron su cuerpo y lo enterraron, y luego informaron a Jesús sobre su muerte. Este hecho marcó no solo el fin de la vida terrenal de un gran profeta, sino también la continuación de su legado espiritual. El martirio de Juan el Bautista es un testimonio de la fidelidad a la verdad y la justicia, incluso en medio de la persecución. Jesús, en el Sermón del Monte, enseñó sobre las bienaventuranzas, diciendo en Mateo 5:10 al 12, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Estas palabras resuenan con el destino de Juan, quien sufrió y murió por defender la verdad. En contraste con el final honorable de Juan el Bautista, Herodes Antipas y Herodías enfrentaron destinos muy diferentes. Según los registros históricos, como los de Flavio Josefo, la decisión de Herodes de divorciarse de su primera esposa provocó un conflicto con su suegro Aretas, rey de Arabia. Este conflicto llevó a la derrota de Herodes en batalla. Años después, la ambición de Herodías llevó a Herodes a buscar un título real en Roma, lo que finalmente resultó en su exilio a Galia, actual Francia, y su caída en desgracia. Herodías, a pesar de tener la opción de mantener sus propiedades y estatus, eligió compartir el destino de su esposo en el exilio. Ambos terminaron sus días en el olvido, un marcado contraste con el legado perdurable de Juan el Bautista. La historia de Juan el Bautista, Herodes Antipas y Herodías, nos recuerda que aunque a veces la justicia puede parecer ausente en este mundo, la justicia divina prevalece al final. Juan, a pesar de su martirio, es recordado como un hombre de fe y valor, mientras que Herodes y Herodías son recordados por su injusticia y sus malas decisiones. Este relato nos enseña sobre la importancia de vivir con integridad y la certeza de que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto en esta vida como en la eternidad. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.